de opción múltiple, probablemente sean 10 o 20, pero bueno, casi siempre lo más objetivo posible. Hasta incluso algunas preguntas van a salir literal del Reglamento General de los Registros Públicos. Y bueno, en ese sentido, el doctor me ha mencionado que van a haber principalmente 6 principios que, bueno, para esto, antes de comenzar, quisiera comentarles que si es que tienen alguna pregunta, me la pueden formular haciendo precisión de que en estricto yo veo temas de predios, o sea, derecho inmobiliario, y sobre todo privados y sobre todo, más que nada, urbanos. Entiendo, ustedes también van a tratar un poco de predios del Estado, esa es otra norma, ¿no? Una norma especial, tienen algunos conceptos un poco diferentes, a veces cuando he hecho algunos informes, pero ya bueno, comencemos con principios, ¿ya? Como les digo, si tienen alguna pregunta me pueden interrumpir tranquilamente. A ver, el primer principio que se me ocurre que podría preguntar el doctor, justo comentando con él, es el de titulación auténtica, que dicho sea de paso, en estricto es el único principio quizá que está fuera del procedimiento registral, ya que se trata de documentos que nacieron antes de que lleguen a registros públicos. Bueno, básicamente se trata de la expedición de documentos públicos o privados que nacen en la notaría, en un centro de arbitraje, en el Poder Judicial o en alguna entidad administrativa. ¿Y qué significa titulación auténtica? Básicamente está en sentido literal, que el documento efectivamente surge del autor que se menciona en este. Recordemos que cuando se solicita un documento en registros públicos, eh, adquiere el nombre genérico de título. O sea, cualquier cosa que se solicite en registros públicos ya dentro está llamado como título, ¿no? Por eso es que en el síguelo, cuando uno quiere hacer seguimiento, ¿no? Todos se llaman de forma genérica títulos, ya sea una escritura pública de compraventa, una sentencia de declaratoria de herederos, una resolución que aprueba una subdivisión de lote urbano, una escritura pública de otorgamiento de poder, un laudo arbitral protocolizado. Todo esto tiene nombre general de título dentro del procedimiento registral, que es un procedimiento administrativo específico, especial. Y bueno, ¿qué otra regla hay en este principio de titulación auténtica? Es que ese documento sea un instrumento público. Esto, para fines prácticos, se puede resumir en que sea un documento expedido por una entidad pública y que esté dentro de los alcances del Código Civil y a su vez que este menciona como actos inscribibles. La enorme excepción son los documentos privados que de alguna u otra forma adquieren la condición de públicos cuando pasan por un filtro de fe pública a través del notario en este caso. Y bueno, no es una cuestión de mero trámite tampoco, sino que el notario reviste una cierta rigurosidad al momento de ver estos documentos, ¿no? Por ejemplo, el caso de la compraventa. Una compraventa simple puede que todavía el vendedor no esté al día en el pago de arbitrios, impuesto predial, cosa que con el notario no pasa porque el notario verifica que hay una constancia de no adeudo, en este caso del vendedor, de todo el año predial y hasta el mes donde le corresponden los arbitrios, verifica que se haya liquidado y se haya pagado el impuesto de alcabala que corresponde, si es que también se pagó el impuesto a la renta por parte del vendedor, en caso le correspondiera, ¿no? Asimismo, igual en caso correspondiera al alcabala, verifica la autenticidad de las partes, ¿no? Mediante un biométrico. Entonces, todo esto lo hace básicamente público. Es como si pasara por una entidad, ¿no? Por ese filtro. Pero entonces la regla es que en el principio de titulación auténtica, ¿no? Se trata sobre documentos públicos que tienen esta suerte de refuerzo de que vienen de quien dicen ser, ¿no? Eh, el segundo principio que creo que han visto es el de legalidad. Aquí quiero hacer unas pequeñas precisiones. El Código Civil menciona que los registradores califican la legalidad de los documentos que se ingresan. Pero ojo, en resumen, esto se refiere a que los registradores verifican aspectos formales del documento que se pretende escribir. Ergo, que el documento se ajuste a los requisitos que se establecen, ya sea en algunos reglamentos o en leyes correspondientes. No es que el registrador pueda declarar la invalidez de un documento o se pueda pronunciar sobre el fondo. No tienen facultad para ello, de hecho. O sea, en todo caso, si quieren una nulidad, esta dependerá del juez en muchos casos o de la autoridad administrativa correspondiente. Así, bueno, los registradores
Por dar un ejemplo, pueden calificar la competencia del órgano jurisdiccional, ¿no? Por ejemplo, un juez penal no puede declarar un divorcio, las formalidades también extrínsecas de un procedimiento, por ejemplo, que el mandato judicial tenga la firma del juez, los obstáculos registrales, como que la partida donde se pretende inscribir el acto no se encuentre bloqueada o cerrada. Cuestiones así netamente formales son las que puede observar el registrador, pero no se puede pronunciar sobre si tal, no sé, la subgerencia de obras privadas de la municipalidad, no sé, distrital de Chorrillos debió aprobar o no una subdivisión o una habilitación urbana. Cuestiones así de fondo no puede, y de hecho hay mucha jurisprudencia al respecto, ¿no? Entonces, bueno, básicamente ese es el principio de legalidad, ¿no? Es una especie de filtro formal. Eh, Otro principio también importante es el de principio de rogación, que menciona básicamente que toda inscripción registral se hace a pedido de parte, como regla general. Por ejemplo, a ver, para no ser tan teóricos, la Municipalidad Metropolitana de Lima me expidió un certificado de zonificación y vías, que me indica básicamente las reglas del régimen de suelo, el trazado de vías sobre mi predio y su entorno. No obstante, si yo no presento eso a registros públicos, no se va a inscribir automáticamente. Se tiene que pedir, ¿no? Se tiene que rogar, entre comillas. Pero eso sí, si alguien tiene algún documento inscribible que verse sobre mí, por ejemplo, una declaratoria de edificación de mi segundo piso recién expedida por la Municipalidad Distrital, y yo no he ido a registros públicos a pedirlo, pero mi hermano es quien tiene los documentos, los planos, la memoria inscriptiva, incluso paga la tasa registral correspondiente, por lo menos los derechos de calificación, se presume que esa persona actúa a mi favor y en mi nombre. Es lo mismo a que él tenga una resolución de habilitación urbana, un terreno a mi nombre. Si bien yo no pedí a SUNARP, yo no rogué a SUNARP que se inscriba, se presume una representación y recuerden también que en el procedimiento registral no existe la carta de poder simple, algo que está presente en muchos procedimientos de la ley 27444. Pero bueno, esa es la regla. Siempre, cualquier cosa que se inscriba antes, se tiene que solicitar a pedido de parte, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la excepción a este principio? Un caso donde se inscribe un acto que yo no pida, como por ejemplo las rectificaciones que se hacen de oficio por parte del registrador. Por ejemplo, en una hipoteca, a ver, si es que yo constituyo una hipoteca a favor del BCP y me puso el registrador en el asiento registral, me puso a mí, que soy el deudor, Daniel con Y en lugar de I latina. En estos casos, el registrador se da cuenta del error y extiende un nuevo asiento de rectificación por error material, que yo no le pedí que lo corrija necesariamente, pero él lo puede hacer de oficio. En este caso, sin necesidad de estar al amparo de este principio de rogación, ¿no? Otro ejemplo también pueden ser las hipotecas legales, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo he suscrito una escritura pública, soy en este caso el comprador, el predio costaba 1 millón de soles y solo he pagado 900.000. En este caso, el registrador de oficio, sin necesidad que yo se lo pida, extiende una hipoteca legal por el saldo restante, que en este caso serían 100.000 soles, en este caso a favor del deudor, ¿no? En la partida del predio. Pero son casos muy excepcionales. Casi siempre, en general, en registros públicos se inscribe todo lo que se solicita, ¿no? Em, a ver, ¿qué otros? Ya, el principio de legitimación. A ver, es otro principio importante. Básicamente versa sobre una presunción de exactitud e integridad en el registro. Si bien el Código Civil dice que el contenido del asiento registral se presume cierto y produce todos sus efectos mientras no se rectifique o se declare su invalidez por el órgano judicial o arbitral, este principio trata de una presunción que solo se destruye, en otras palabras, mediante declaración vía judicial o vía arbitral de nulidad, rectificación o revocación por la propia autoridad administrativa. Así que hablamos de un acto administrativo, claro. El principio de fe pública registral, em, bueno, es el que está en el artículo 2014 del Código Civil. Si alguno tiene alguna duda, también me la puede formular, pero bueno, básicamente
trata de poder tener seguridad jurídica dentro de este mercado, ¿no? O sea, que si uno pretende que el sistema de transferencia opere en virtud de la regla, o sea, que uno solo adquiere cuando ha contratado con el verdadero titular, habría siempre la duda de si es que realmente está recibiendo este derecho. Como nosotros sabemos, en nuestro sistema de transferencia de bienes, en este caso inmuebles, el solo consentimiento ya puede transferir, en este caso, este tipo de inmuebles. Entonces, es casi imposible, ¿no?, ver quién es el verdadero propietario. Lo que se hace es una suerte de diligencia. El más diligente, por más de que no haya adquirido de quien realmente era el verdadero propietario, si es que desprendió una serie de actos diligentes, puede quedarse con esta propiedad, ¿no? Sea siempre y cuando cumpla lo del 2014, que es pagando, es el primer requisito, la onerosidad, viendo todos los asientos y también los títulos archivados, que son el contenido o los actos completos, ¿no? Por ejemplo, una compra-venta, el asiento es simplemente lo que dice la parte vendedora, la parte compradora, el precio, la fecha, el notario, pero el título archivado es propiamente el contrato con todas sus cláusulas, si es que tiene planos, si es que tiene, por ejemplo, alguna ordenanza por ahí adjunta, todos sus anexos, ¿no? Bueno, entonces esta persona va a estar protegida, ¿no? Si es que en caso luego se descubre que el propietario realmente no era el vendedor, sino que era otro. Y bueno, eso es una suerte de darle una herramienta al mercado para que haya cierta tranquilidad en que las adquisiciones van a ser conservadas, a pesar de la dificultad que hay en la información de saber quién es el verdadero propietario. O sea, lo peor, como dicen algunos autores, lo peor que nos podría pasar en un modelo económico de libertad de mercado es que los privados ya no deseen contratar. Y para eso es que existe ese principio de fe pública registral. Ah, y otro requisito también era el de ver la posesión, ¿no?, que se adjuntó jurisprudencialmente a través del Tribunal Constitucional hace unos años. Em, Otro principio es el de tracto sucesivo. Bueno, esto quiere decir que las inscripciones siguen un orden. Se exige que cada inscripción tenga como antecedente el derecho de la persona que la otorga, ¿no? El caso más típico son las cadenas de titularidades. Por ejemplo, si yo aparezco como propietario en una partida y le vendo mi estacionamiento a Piero y Piero se lo vende luego a David, David no podrá inscribir su adquisición sin que antes Piero inscriba la suya, ¿no? Debe constar el origen de cada derecho. No se puede saltar antecedentes. Es una regla básicamente por sentido común, ¿no? Seguir este orden de eslabones, del primero al segundo, del segundo al tercero, del tercero al cuarto, así sucesivamente. Esos son los principios más importantes, los que pueden venir en el examen y los que han estado viniendo todos estos años. Así que debe estar por ahí algunas preguntas. Eh, Luego se me ha pedido ver sistemas registrales y miren, para efectos prácticos, y dado que yo tampoco soy partidario de la teoría que no cambia ni ayuda a modificar la realidad, ni mucho menos en los casos de la chamba, sugiero se memoricen o estudien posteriormente esto, que el sistema peruano es 4 puntos sobre todo que siempre pone el doctor. Es declarativo, ya que muchos sabemos que el registro no constituye derechos, salvo excepciones como el derecho real de hipoteca, que nace como tal en el registro. Ojo, el derecho real, no el contrato. Dos, es exacto. Tres, es causalista. Y cuatro, es voluntario. Lo demás, o sea, para ahondar más en estos principios, están los PPTs del doctor, las definiciones de cada uno, pero siempre, generalmente va a preguntar esto, que el sistema registral peruano es declarativo, exacto, causalista y voluntario. Y bueno, hasta ahí creo que es básicamente lo primero del primer PPT. David, ¿me confirmas qué otros temas más han visto, porfa? Ya, y dentro de propiedad horizontal, por ejemplo, ¿en qué cosa ha ahondado más? Así como tema suelto, si quieres. No,
Ujú, claro, claro, o sea, esa es la base legal, ¿no? Hasta ahora, la actual, mientras no se apruebe el nuevo decreto legislativo. Pero, miren, yo no creo que haga preguntas muy rebuscadas de propiedad horizontal. Yo creo que básicamente les va a preguntar sobre qué versa, ¿no? Sobre se trata de un régimen especial, sobre que existe, si bien áreas de propiedad privada, ¿no? Exclusiva y áreas comunes, ¿no? Clásico ejemplo del condominio, ¿no? Donde existe, ajá, existen áreas comunes como las escaleras, el ascensor, el patio, ¿no? La sala de recepción, ¿no? Que, donde hay copropiedad en función de las alícuotas que tengan cada copropietario, ¿no? Y en función de eso es que también pagan por el mantenimiento de los mismos. Como tú dices, David, también el reglamento interno, ¿no? Donde están básicamente las normas de convivencia, ¿no? En gran medida las normas de convivencia de, entre estos condóminos, ¿no? O sea, entre personas que comparten un condominio donde hay estacionamientos, depósitos, oficinas, departamentos, no sé, familiares, temas así, ¿no? Claro, existe un reglamento interno, ¿no? Existe una junta de propietarios, ¿no? Pero, a ver, o sea, temas casuísticos yo no creo que haga, netamente van a ser teóricos. Para estos efectos, salvo que tengan alguna pregunta así puntual, sugiero simplemente revisen esta parte de la ley 27157 y su reglamento. También llamamos diferencia entre copropiedad y propiedad horizontal. O sea, claro, en la propiedad horizontal hay una, o sea, más que la diferencia, diría la relación entre estos dos, ¿no? Porque en la propiedad horizontal existe copropiedad. Hay una copropiedad sobre las áreas comunes, ¿no? Y hay una, y al contrario, hay una propiedad exclusiva, ¿no? Excluyente sobre las unidades, las llamadas unidades inmobiliarias, ¿no? Que también puede haber copropiedad, ¿no? Pero al fin y al cabo es una copropiedad que se adquiere así totalmente voluntaria e independiente, ¿no? Es que yo compro bajo una sociedad conyugal, ¿no? Y así. Generalmente, el porcentaje de copropiedad que yo tengo sobre las áreas comunes va a ir en función al metraje que yo tenga, al metraje de los pisos, ¿no? Que yo abarque dentro de mi propio departamento con respecto al total del edificio. Mm, si tuvieran alguna pregunta muy puntual de esto, de verdad, podría absolverla, pero no creo que se complique mucho. Y respecto a la independización de predios, em, David, ¿qué han visto? ¿Independización de predios rurales, rústicos, urbanos? Urbanos. Ya. Yo creo que el doctor más va a ver, disculpe, los que contiene la ley 29090, pero de forma muy superficial, porque, insisto, lo que ve en este caso el registrador son los temas netamente formales. O sea, por ejemplo, si es que en la ley 29090 y su reglamento menciona un procedimiento que es subdivisión de lote urbano, les va a preguntar máximo los requisitos de estos. Pero bueno, el panorama general es este. Mire, en independización de predios existen dos grandes tipos de procedimientos, ¿ya? La independización de predio rústico, que generalmente lo que se independiza son unidades llamadas parcelas, y el otro es la subdivisión de lote urbano, ¿no? O mejor, subdivisión de predios, donde sus unidades, o sea, los fragmentos a independizarse se llaman lotes. En uno se llaman parcelas, en rústico, y en urbano se llaman lotes. La diferencia entre predio rústico y predio urbano, básicamente es que el rústico no necesariamente está habilitado para actividades urbanas, valga la redundancia, que se reflejan en que tenga servicios básicos como de agua, desagüe, que tenga cerca equipamiento urbano, que vendría a ser todo aquello que le beneficie y que necesita una población, como un centro médico, ¿no? Una comisaría, una estación de bomberos, una zona de recreación pública. Estos indicios de urbano, ¿no? Son los que son propios de un predio habilitado, un predio urbano propiamente, ¿no? El predio rústico generalmente ya sin poner para, a ver, para ser estrictos,
son predios en suelo urbano, pero que todavía no han pasado todos estos filtros para poder ser considerados como tal, para estar listos para que alguien ya los use y ya tengas la luz, tenga el agua, tenga todo esto, ¿no? Eh, ya, entonces, cuando se trata de predios rústicos, entre las diferencias más importantes, quizá, es el área mínima normativa, que básicamente significa cuál es el área mínima que yo puedo independizar como predio rústico, que en este caso está pensado para 1 hectárea, o sea, un predio de 100 metros por 100, ¿no? 100 de frente y 100 de fondo. Son predios grandes, este es el área mínima para predios rústicos. Ambos procedimientos llegan a registro recién cuando la municipalidad, en este caso distrital, es quien ha aprobado esta resolución. Y respecto del área mínima normativa para la subdivisión del lote urbano, esto sí depende. Generalmente son menores, no es mínimo 1 hectárea, pueden ser 50 metros, 40 metros, dependiendo varios criterios, como por ejemplo cuál sea el destino del inmueble. Si es un estacionamiento, tranquilamente se puede independizar 9 metros. Si es una vivienda, podría ser 40 metros, y esto también depende de un tema un poco más complejo que vendría a ser la densidad del régimen de suelo propiamente dicho, si es densidad alta, zona de densidad alta, zona de densidad baja, muy baja, media, etc., ¿no? Entonces, esto dependerá siempre, en resumen, de lo que diga la municipalidad distrital. Ella va a decir en qué poco yo puedo independizar, en ese caso, las fracciones resultantes de dicha subdivisión, ¿no? Entonces, a efectos prácticos, subdivisión es la independización de predios urbanos e independización a secas es de predios rústicos. Ambas siguen un procedimiento en el cual se exigen como tal, ¿no? Los planos de cómo va a quedar el inmueble, de cómo es el predio matriz, ¿no? Em, bueno, básicamente eso, salvo que haya algún punto que el doctor haya hecho incidencia y todavía no esté tan claro. Mm, David, una consulta. ¿Han visto acumulación de predios? Ya, bueno, en verdad es muy literal este concepto, es estrictamente es al revés. Eh, Solo que, me olvidaba un requisito. La finalidad de la independización es que cada predio tenga autonomía legal. En otras palabras, que cada predio pueda tener una historia de dominio, de cargas, gravámenes, de antecedentes propia. O sea, que pueda tributar como la sola fracción que yo quiero y que sobre esa sola fracción se pueda hacer una cadena de titularidad, no sé, como yo la quiera, sin necesidad de que siga dependiente del lote matriz que lo contenía, ¿no? ¿Y en qué le compete esto a registros? En que la independización se formaliza cuando se abre una partida registral autónoma para ese predio del cual se pide. Y en la acumulación, en realidad es la acumulación. Se dice acumulación de predios, ¿no? Pero no es tanto a nivel municipal, es a nivel registral. En realidad es acumulación de partidas de propiedad inmueble, ¿no? Por eso la acumulación solo se hace sobre predios inscritos, ¿no? Esa es la acumulación a la que se refiere, en este caso, el reglamento de inscripciones de registro de predios, ¿no? Generalmente acá es al revés. Tú primero acumulas a nivel registral y luego a nivel municipal vas y dices, oye, ya se ha inscrito mi acumulación, entonces hazme un PU, un predial urbano para cada inmueble, para que cada uno tenga sus arbitrios totalmente independientes, ¿no? No creo que haga más preguntas más rebuscadas sobre estos procedimientos. Nunca lo he hecho. Em, ¿Qué otro tema han tocado? Cualificación registro.
Declaratoria de fábrica, independencia. Ya. Ok, voy a hablar primero el procedimiento, a ver, el marco general de esto de declaratoria de fábrica, cómo es que se llega, ya. Porque creo que también han visto habilitación urbana. Miren, eh, para uno poder construir sobre un predio de forma regular, no de manera informal, la lógica es esta. Primero, que el predio haya pasado por un procedimiento administrativo municipal de habilitación urbana y después viene toda la parte de la edificación. El procedimiento administrativo de habilitación urbana en estrictos contiene dos procedimientos administrativos. El primero vendría a ser la licencia de habilitación urbana, que es la autorización para que yo comience a hacer actos precisamente que vayan a dotar de urbano a mi predio, ¿no? Que es un procedimiento un poco largo, contiene, por ejemplo, ciertos requisitos que creo que también han visto, como ceder aportes, ¿no? Si yo tengo, la habilitación urbana generalmente se hace sobre predios rústicos porque precisamente son grandes. Y son grandes porque lo que dan a cambio de que los ayuden a habilitar es que ceden una porción de área de ese inmueble. Y esa porción la ceden ya sea para que el Estado les ayude trazándole una vía, o pueden ser aportes para, no sé, para temas hospitalarios, para temas de seguridad, ¿no? Para temas de parques, etc. Pero de todo este polígono, ¿no? Hay una parte que se cede en favor del Estado, de la municipalidad, ¿no? Y bueno, ese vendría a ser el primer procedimiento de la habilitación urbana. Y cuando ya termino de habilitar, ya cuando ya tengo mis veredas, mis pistas, ¿no? Todo bien pavimentado, lo que sí es que yo voy a la municipalidad y solicito la recepción de obras de habilitación urbana, que es el segundo procedimiento administrativo municipal, que viene a ser cuando, en este caso, la municipalidad verifica que yo ya habilité conforme a lo que ella misma me había autorizado en un inicio, ¿no? Primero solicité la licencia de habilitación urbana, primer procedimiento, y luego termino, y con la recepción de obras de habilitación urbana es donde ellos ya verifican, constatan de que yo ya habilité mi predio tal cual, y ese es el documento que yo voy a llevar a registros para terminar de transformar, al menos de manera formal, mi predio de rústico a urbano. Eso es en síntesis lo que va a ver el registrador, ¿no? Y lo que se inscribe generalmente es directo, la recepción de obras de habilitación urbana, cuando ya está todo listo. Luego de que mi predio ya es urbano, el, el conducto regular, la vía regular es que yo solicite mi licencia de edificación. En este caso vendría a ser lo mismo, la autorización para que yo pueda edificar algo puntual en la modalidad puntual, ahorita no importa tanto los detalles, y en este caso con los parámetros urbanísticos edificatorios que la municipalidad requiere. Ese es el primer procedimiento administrativo dentro de edificaciones, es la licencia de edificación. Ahí yo pongo todo mi cronograma, cuánto es lo que yo aproximo que me va a costar, cuánto vendría a ser lo que me voy a demorar, cuándo voy a construir la primera etapa, la segunda etapa, el tercer piso, el cuarto piso, ¿no? Dependiendo lo que yo quiera y el destino para lo que yo desee y la municipalidad me haya aprobado. Al finalizar toda la edificación propiamente, ya sea el edificio, la casa, ¿no? Lo que yo voy a solicitar es que la municipalidad de su conformidad sobre este procedimiento, sobre lo que yo he ido construyendo a través de la licencia que me dieron previamente. Y aquí es donde viene el segundo procedimiento, que se llama el procedimiento de conformidad de obra y declaratoria de edificación. Conformidad porque es donde la municipalidad indica que si tú has construido conforme al diseño que ellos te aprobaron al momento de solicitar la licencia. Y en base a esta conformidad de obra y declaratoria antes se llamaba declaratoria de fábrica, pero en realidad es ahora declaratoria de edificación. Es declarar prácticamente la obra de ingeniería que yo he realizado. Entonces, con esa declaratoria de edificación, yo ya puedo ir a registros públicos y decirle, oye, ¿te acuerdas del terreno que acá en esta partida figuraba como tal, solo como terreno de 100%? Por si acaso ahora ya hay un edificio y la municipalidad da conformidad de esto, da fe de esto. Y también me ha dicho, no sé,
caso hipotético, que he construido en sí, sin ninguna observación, sin ninguna variación respecto a lo que yo solicité al momento de la licencia, básicamente eso. Entonces, en resumen, el mapa general es, los procedimientos, es habilitación urbana, primero, licencia de habilitación urbana, que termina con la recepción de obras de habilitación urbana, y en segunda instancia vendría a ser, bueno, en segunda etapa vendría a ser edificación, primero, la licencia de edificación y segundo, la conformidad de obras de esa edificación, ¿no? Y la declaratoria propiamente de esa edificación. Eso es lo que va a revisar el registrador, generalmente. En ambos, el título vendría a ser el formulario, en este caso FUE o FUJO, dependiendo cuál sea, eh, con el cual en ese formulario están todos los datos, disculpen, todos los datos de esta habilitación o de esta edificación, ¿no? La fecha de inicio, la fecha de culminación de la obra, ¿no? Ahí también está las observaciones, de ser el caso de la municipalidad, etc. Es lo mismo que en el procedimiento de independización de predios. También el título es un formulario y se anexan la memoria descriptiva, ¿no? Que es el resumen detallado de en qué consisten los planos, ¿no? De estos datos, el área, todo esto, los acabados, etc. Em, Todo esto, además de estar regulado en la Ley 29090 y su reglamento para el procedimiento municipal, para la inscripción de estos, que es lo que le interesa al doctor Huerta, está en el reglamento de inscripciones de registro de predios. En otras palabras, y para simplificar todo, mucho también de esta asesoría, es que estos procedimientos, respecto a lo que le importa al doctor, están en el reglamento de inscripciones de registro de predios. Aquí está cómo se detalla la inscripción de la acumulación, de la independización, de la habilitación urbana, la declaratoria de edificación, ¿no? Y unos que otros actos más inscribibles sobre predios. Em, a ver, ¿qué más han visto? Ah, la inmatriculación, por ejemplo, también está en el reglamento de inscripciones de registro de predios. Yo no les voy a detallar mucho en la inmatriculación porque, miren, sinceramente yo nunca he realizado una, y no me gusta hablar mucho desde lo teórico, pero sí es que el doctor les ha dicho que va a venir, que según él me comentó que no, pero si viene, va a estar de las primeras PPTs y no creo que haga preguntas rebuscadas, casi nunca lo hace. Siempre es lo más general posible. Eh, a ver, calificación registral. Bueno, ya vendría a ser esta la parte más práctica que les podría brindar, porque yo entiendo que son muchos PPTs, pero como les digo, unas preguntas así muy dateras, por ahí si el doctor cita alguna resolución, eh, pero quizás es virtual. Sí, probablemente sea virtual, ¿no? Claro, ahí ya dependerá de algunos si es que promueven, ¿no? esta pequeña toma, ¿no? Yo creo que va a ser virtual, ¿no? Si es que no se llega a un acuerdo, va a ser virtual. No sé si eso les facilita a ustedes, ¿no? Pero, bueno, sí. Em, bueno, y recuerden también si es que por ahí alguno, no sé, no logra aprobar el examen, es al finalizar el curso, donde el profesor siempre da muchas opciones de, por ejemplo, dar un examen oral, donde uno puede levantar nota. Y generalmente estas preguntas también del examen oral, si es que es netamente para efectos de aprobar el curso, son bien sencillas, son bien elementales. Es como decir en qué consiste el procedimiento de declaratoria de edificación, en qué consiste la independización de predios, ¿no? En qué consiste una inmatriculación, primera inscripción de dominio, ¿no? Todo esto. No nada rebuscado sobre qué dice el inciso tal de tal requisito, tiene que estar, no sé, legalizado por el notario, ¿no? Nada de eso. El profesor no realiza preguntas rebuscadas en presencial. No, tampoco lo va a hacer, como les digo, es que ve la parte netamente formal de los actos, no, no mucho el fondo. En todo caso, por ejemplo, miren, las clases sobre declaratoria de edificación, sobre independización de predios, van más para el lado, o sea, de un abogado inmobiliario que vea esta parte o de un arquitecto, ¿no?
porque casi todo esto se hace en instancia municipal. Esto es más derecho administrativo puro y duro en derecho inmobiliario, ¿no? Pero, a ver, o sea, porque todo está ahí, o sea, donde se ve si es que se aprueba esto o no es en instancia municipal. El fondo, todo el fondo se ve en instancia municipal, netamente. Bueno, ya, en resumen, hemos visto 6 principios. Bueno, de momento estamos viendo 6 principios registrales: lo de titulación auténtica, el principio de legalidad, el principio de rogación, el principio de legitimación, el principio de fe pública registral, donde pueden ahondar muchísimo, quizás el principio más complejo, más polémico de todos, con más carga también histórica, ¿no? El caso Orellana, etc. Y el principio de tracto sucesivo. También lo de sistemas registrales, rebobino. Apréndanse que el sistema registral peruano es un sistema declarativo, exacto, causalista y voluntario, que seguramente lo va a preguntar. Y bueno, básicamente el marco de cómo es que se inscriben algunos actos más elementales sobre predios. Una pregunta, ¿han visto la inscripción? Bueno, aunque su regulación está más limitada, pero ¿han visto algo de contratos de compraventa, superficie, usufructo, arrendamiento? Bueno, en todo caso, si es que, a ver, no hay otro tema así de fondos. Ah, por acá veo aires. Miren, yo no creo que el profesor se complique en ver jurisprudencia, sinceramente, y para facilidad de ustedes, no creo que les saque jurisprudencia sobre esta venta de aires, ¿no? Bueno, que también hay un precedente de observancia obligatoria, precedente vinculante de registros públicos. Ah, verdad, algo elemental que quizá les pueda preguntar. La diferencia entre un precedente de observancia obligatoria y un acuerdo es que estrictamente el acuerdo solo vincula, ¿no? O sea, solo obliga a fallar en el mismo sentido al tribunal registral, mientras que el precedente de observancia obligatoria vincula tanto al registrador, que es primera instancia registral, como al propio tribunal registral, que es segunda instancia, ¿no? Y como sabrán, la mayoría de actos de calificaciones registrales terminan en registrador, porque primero que son pocas salas del tribunal registral y estas salas ven todo a la vez, ven tanto registro, grosso modo, personas jurídicas, personas naturales, propiedad inmueble. eh, También demora, ¿no? Demora unos 4 meses, 5 meses, depende, ¿no? Y a veces incluso es más conveniente, si es que un registrador no entiende, a pesar de que subsanes y subsanes está el título, más conveniente desistirte, ¿no? De, de, este, de ejecución de este título e intentar reingresarlo y que te toque otro registrador antes que apelar. Salvo que quieras, claro está, marcar quizá un precedente, una línea jurisprudencial, ¿no? Que te pueda ayudar también más adelante, por ahí que te quieras meter una argumentación muy, muy desarrollada, extensa, para lo cual sepas que necesitas que el tribunal se pronuncie sí o sí sobre eso, ¿no? Pero como regla no suele llegar a segunda instancia. Generalmente se puede ir a la tacha y se vuelve a reiniciar a que le llegue a otro registrador tu título que no ha logrado ser inscrito. Em, David, ¿hay otro tema que hayan visto se me esté pasando así de forma general? Perdón, no entendí. Los temas que me ha dicho son casi todos los temas.
¿Y qué han visto el reglamento interno? O sea, tal cual, por ejemplo, no sé, los derechos, obligaciones de los condóminos, ¿algo así? ¿O qué parte? Mm, ya. Eso de verdad no creo que pregunte. Mira, el doctor no suele hacer exámenes muy difíciles ni rebuscados. Sobre por horizontal, hace poco justo vi la publicación de Stefano MacGregor, ¿no? Sobre el caso de Daisy Araujo, sobre que no puede usar sus áreas comunes. Bueno, hay mucha casuística de eso, ¿no? Y bueno, pero el doctor, como les digo, no va a incidir en una resolución muy puntual. Hasta acá, ¿hay alguna pregunta sobre los temas que hemos repasado? Bueno, ya, si es que no hay más preguntas, daría por culminado esto. Respecto a bienes estatales, miren, si es que, a ver, voy a conversar con el doctor, pero si es que van a venir varias preguntas de eso que no estoy seguro, podría tratar de facilitarles mejor una asesoría pequeña con Edgar, que es otro asistente del doctor Huerta, que él trabaja como especialista en la SBN, y él podría darles mayores alcances de eso, ¿no? Sobre todo para facilitar la información, porque lo que le estoy diciendo el día de hoy también está en los PPT, simplemente que estoy tratando de comprimir esa información, ser un poco más práctica. Así que ya, y si es que tuvieran un día, ¿no? También lo mismo, la misma mecánica, si es que se puede grabar o algo así, podría coordinar con Edgar para que les pueda dar una asesoría antes del parcial. Si no, cualquier cosa, me avisan, ¿no? A través de Piero o a través de David, si es que tienen también alguna duda sobre esta asesoría, ¿sí? Y bueno, eso sería todo. Más bien, David, no hay ninguna pregunta más, ¿no? Ya, ok, ok. Entonces, hasta ahí, le brindas la grabación a los chicos que no han podido asistir y bueno, nada, chicos, hasta luego, ¿ya? Espero suerte en el examen.